Bien, estamos de vuelta aquí en Noticias Express, 9:41. Un operativo realizado en Antofagasta esta semana desalojó y destruyó también parte de las viviendas de lo que se ha denominado en esa zona como una toma VIP. Las autoridades no descartan más desalojos de este tipo en terrenos fiscales. Vamos a profundizar sobre este tema. Estamos en contacto con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto esta mañana. Gracias. Bueno, ministra, las imágenes que vimos esta semana fueron bien impactantes, ¿no? Porque hubo una intervención de carabineros, de maquinaria pesada para desalojar esta toma, que había llamado mucho la atención, sobre todo por las características de las construcciones que se levantaron en este terreno fiscal. Eran viviendas de buena calidad, digamos, y bien sólidas en términos de los materiales utilizados. Y en ese sentido había captado cierta atención a nivel nacional, por una historia política también detrás, y ya podremos profundizar en eso. Pero me gustaría que usted pudiera explicarnos primero cuáles fueron los fundamentos para llevar adelante este desalojo en ese terreno en particular. Bueno, esta efectivamente era una ocupación en terreno fiscal, una ocupación ilegal que se había fiscalizado por primera vez en diciembre del año pasado. Es una ocupación donde había varios loteos que en diciembre del año pasado tenía una superficie de alrededor de 5.000 metros cuadrados. Hubo una solicitud de desalojo del Ministerio de Bienes Nacionales que no fue ejecutada en el gobierno anterior, y cuando nosotros asumimos y la nueva Seremi asume y va a fiscalizar, esta ocupación ya había crecido a más del doble. Por lo tanto, nos parecía muy importante, ya tomando en consideración también este rápido crecimiento en tan pocos meses, actuar con urgencia. Y en ese sentido creemos que, entendiendo que el fenómeno de las ocupaciones ilegales en terrenos fiscales es muy amplio a lo largo de todo el país y muy diverso, una de las tareas que nos hemos propuesto es tratar de que esto siga proliferando, y en ocupaciones que todavía no están consolidadas queremos y necesitamos actuar rápido. Y este era el caso. Había ya una orden de desalojo que se había sido dictada en julio, que había sido notificada, se habían hecho ya 4 visitas por parte de nuestra Seremi. Entiendo que al menos 2 visitas por parte de la delegada presidencial para hacer e informar la orden de desalojo y poder tener un retiro ordenado, y sin embargo eso nunca se cumplió por parte de los ocupantes, y de hecho veíamos como a vista y paciencia de todo el mundo, incluso de la prensa, se seguía construyendo. Ministra, entonces por eso lo veíamos como una urgencia. Sí, ¿y cuánto influyó en que se apurara el tranco con ese desalojo, las características que tenía efectivamente este tipo de vivienda? Bueno, efectivamente, las características de la vivienda que permiten ver claramente que no tienen que ver con la necesidad es uno de los criterios que nosotros vemos. Las ocupaciones ilegales son ilegales y nosotros no las fomentamos en ninguna parte del país, pero sí hacemos distinciones claras, hacemos un trabajo responsable, fiscalizando, haciendo un análisis territorial de cada una de las situaciones donde hay que actuar caso a caso, y sabemos que hay ocupaciones que tienen distintos orígenes, y algunas se originan en la necesidad, en la ausencia del derecho a la vivienda y en una emergencia habitacional que finalmente hoy día es una crisis a nivel país. Pero este tipo de ocupaciones que no tienen nada que ver con la necesidad tienen que ser enfrentadas de otra manera. Nosotros identificamos que hay distintos tipos de problemas, y a cada problema nosotros tenemos que llegar con soluciones apropiadas. Entonces, cuando estamos hablando de ocupaciones habitacionales que tienen que ver con la necesidad de vivienda, nosotros estamos trabajando muy firmemente desde el día 1 en colaborar con el plan de emergencia habitacional. Pero cuando estamos hablando de ocupaciones que no tienen ninguna justificación, la solución adecuada es la que vimos esta semana. La que se ha ejecutado, claro. Es decir, se estará trabajando de una forma distinta en aquellos terrenos fiscales que pudieran estar tomados, pero en condiciones de una precariedad, digamos, y donde hay una urgencia distinta, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción en esos casos, ministra? Bueno, en el caso de ocupaciones que responden a esta necesidad, nosotros también estamos trabajando
caso a caso, también de manera articulada con la política del Ministerio de Vivienda. Y ahí hay una política de campamentos, hay un plan de emergencia habitacional que nosotros, de manera coordinada con los distintos actores y los distintos sectores que tienen que ver en eso, nosotros actuamos. Y por eso, por ejemplo, estamos colaborando fuertemente buscando terrenos para la construcción de vivienda social, para la instalación de campamentos de tránsito, que son en algunos casos la solución que es necesaria para transitar de una ocupación a una vivienda definitiva, para entregar todo este tipo de diversas soluciones. Entonces, como a cada problema tiene que estar su solución, pero al mismo tiempo, y esto es algo que nos importa recalcar, al mismo tiempo que tenemos que hacernos cargo de observar todo nuestro territorio y ir buscando respuestas adecuadas, nosotros queremos evitar que esto siga proliferando y por lo tanto cuando hay ocupaciones incipientes, cuando hay, por ejemplo, como se veía en este caso, no solo una casa, sino varios loteos sobre un terreno que es fiscal, nosotros estábamos tratando de actuar con celeridad. Esta no es la primera desocupación que hacemos. En Pozo Almonte hace menos de un mes recuperamos más de 240 hectáreas, ya habíamos realizado otro desalojo en el sector alto de Antofagasta, en la región de Atacama, y por lo tanto este quizás es un caso que ha tenido más atención mediática, pero el Ministerio de Bienes Nacionales está trabajando desde el día 1 en hacernos cargo de una situación que ha venido creciendo durante los últimos años. Ajá. En el caso de Pozo Almonte entiendo que habían proyectos de viviendas sociales en esos terrenos, ¿no? Y esa era una de las razones por las cuales se llevó adelante el desalojo. Claro, el terreno fiscal nosotros lo ponemos a disposición de todos los proyectos y nuestra prioridad, uno, es cuáles son las necesidades que hoy día tiene el plan de emergencia habitacional y por lo tanto el trabajo con el MIMBU es muy importante. Y lo que nosotros vimos es que de manera muy rápida se había instalado un loteo, había demarcaciones, cercos, marcados con cal, pero también con cercos de personas que se estaban apropiando de estos terrenos para distintas finalidades. Se estaban construyendo lo que nosotros identificábamos que eran segundas viviendas, en algunos casos se estaban instalando negocios, pero era todavía una ocupación muy incipiente, pero que tenía una extensión muy grande, o sea, 240 hectáreas que hay personas que las han loteado ilegalmente sin que pertenezcan a su propiedad. Es una extensión muy grande y por lo tanto era también para el tamaño de Pozo Almonte una extensión territorial muy importante. Ministra, la dueña, digamos, de esta vivienda que fue desalojada en Antofagasta, Jacqueline Santander, aquí en CNN Chile conversó sobre este tema y planteaba que esto había sido una persecución política de parte del alcalde y del gobierno. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Porque ella dice que estaba en los trámites para poder arrendar este terreno. No, eso lo descartamos absolutamente. Una de las cosas que quiero destacar es que nosotros actuamos sin importar de quién es la persona. Aquí no hay privilegios de ningún tipo. Las primeras fiscalizaciones del ministerio se hicieron incluso en el gobierno anterior sin ninguna relación ni conocimiento previo de quién era la ocupante, simplemente por la situación que se estaba viendo. Pero sí somos muy claros que nadie tiene, ni dirigentes políticos ni autoridades pueden tener privilegios. Y como decía, esta es una situación que se venía fiscalizando hace un tiempo. Nosotros no actuamos de la noche a la mañana, no actuamos de una semana a otra. Aquí hace más de un mes había una orden de desalojo. De hecho, esa orden de desalojo fue impugnada por esta ocupante y 2 ocupantes más. Las impugnaciones fueron desestimadas por la Subsecretaría del Interior. Por lo tanto, este es un camino que se ha hecho responsablemente y que no tiene nada que ver con la persona que forma parte de eso. O sea, nosotros creemos que la ley se tiene que aplicar igual para todas las personas. Y respecto de las solicitudes que se habían hecho frente al Ministerio de Bienes Nacionales, estas se hicieron, o sea, cuando ya existía la ocupación, cuando ya se había construido parte importante de la construcción que estaba ahí, y se hizo después de nuestra última fiscalización. O sea,
uno no puede tomarse un lugar, construir una casa y luego pedir permiso. Entonces, primero eso lo queremos dejar muy claro. Y además esta solicitud fue analizada como todas las solicitudes en el Ministerio y fue rechazada, por lo tanto no había autorización. En este caso no solamente era una ocupación ilegal sobre terrenos fiscales, también estamos hablando de que era una ocupación y una construcción que no cumple con las normas del plano regulador. Esa es una zona que está destinada a equipamiento y áreas verdes. Por lo tanto, no había ninguna manera en que nosotros pudiéramos autorizar la construcción de una casa ahí. Sí, sí, claro. Ministra, ¿hay un catastro hoy día por parte del Ministerio de Bienes Nacionales de la cantidad de hectáreas que están tomadas en circunstancias similares a esta de Antofagasta o la de Pozo Almonte? ¿Existe un catastro al día de hoy de tomas de terreno ilegales, de terrenos fiscales me refiero? Nosotros tenemos los registros de nuestras fiscalizaciones. Por supuesto, estos son números y que van variando diariamente, claro, porque está siendo un fenómeno que es muy dinámico y tenemos un registro hoy día de las ocupaciones que tenemos, pero el trabajo que tenemos que ir haciendo caso a caso es ir caracterizándola y viendo cuál es la respuesta adecuada a cada uno de esos casos. Y ese catastro, por ejemplo, al día de hoy, ¿de cuántas tomas o hectáreas tomadas estamos hablando? Eso depende de la situación en todo el país, pero hoy día tenemos a lo menos más de 15.000 ocupaciones que hemos identificado. Pero como digo, es una cifra que está cambiando permanentemente y nosotros como ministerio, con las capacidades que tenemos, estamos permanentemente haciendo fiscalizaciones y es muy importante que la información que nos lleva de los propios habitantes, en este caso fueron denuncias de vecinos que nos permitieron ir a constatar la situación. Sí, ahora el problema, me imagino, ministra, es que detrás de muchas de estas tomas de terrenos fiscales puede haber algún tipo de negocio, ¿no? De actividad comercial asociada, ilícita, por supuesto, asociada a alguna de esas tomas. Personas que se toman un determinado predio y luego empiezan a arrendar terrenos, por ejemplo, y ya se han visto varias denuncias en ese sentido. De hecho, si no me equivoco, la Fiscalía de Tarapacá estaba llevando adelante una investigación por lo que había ocurrido en la Fiscalía del Tamarugal, en Pozo Almonte, precisamente por el delito de asociación ilícita en ese sector. ¿Cómo enfrentar un tema de esa naturaleza cuando hay una organización detrás de este tipo de toma y ya no solo asuntos de necesidad de familias que en la desesperación, digamos, llegan a estos lugares? Justamente ese es un fenómeno que hemos visto. Nosotros evidentemente tenemos que ir viendo caso a caso cómo es, pero sí hemos identificado eso. Por ejemplo, el desalojo que hicimos hace varias semanas ya en la zona alta de Antofagasta, se trataba de un desalojo de esas características, donde también de manera muy rápida se habían levantado loteos y demarcaciones y sabíamos que se estaban vendiendo a las personas, vendiendo entre comillas, porque esas ventas no producen, por supuesto, ningún derecho real sobre esos terrenos, claro, a personas que quizás tenían la necesidad o quizás no sabían que no estaban adquiriendo la propiedad. Y ahí también son los casos en los que queremos actuar más rápidamente para evitar que se siga consolidando, pero además señalar muy claramente a las personas que quizás tienen una necesidad, que quizás no han visto, no han tenido otra opción o no han visto otro camino que lo que le ofrecen estos inescrupulosos que se aprovechan de la necesidad, que esta es una situación irregular, que con esto no van a estar adquiriendo propiedad sobre el terreno, que esta no va a ser una situación que se va a poder regularizar. Entonces, si quienes les están vendiendo, ofreciendo estos terrenos, les plantean eso, la verdad es que eso no es cierto. Y ahí hacemos un llamado también, bueno, siempre a denunciar, pero a tener mucho cuidado cuando se adquieren terrenos de esa manera. Y ahí sí, hay algunas pistas que nosotros podemos identificar cuando para una compraventa real sobre un inmueble hay una serie de
formalidades que se deben cumplir, una escritura de compraventa, una inscripción en el conservador de bienes raíces. Cuando se trata de zonas rurales, no están permitidas las subdivisiones de menos de 5.000 metros cuadrados, por lo tanto, si a mí me están ofreciendo un terreno que es menor a esa superficie, entonces yo tengo que sospechar que esa es una situación que no es regular, que probablemente no tiene un rol propio y que por lo tanto es una situación que no va a prosperar. Y por supuesto, también siempre se puede consultar en el Ministerio de Bienes Nacionales, porque lo que es fiscal, lo que es de todas y todos los chilenos, no lo puede vender un privado. Sí, por supuesto. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo para profundizar en este tema y ampliar además esta situación respecto a los terrenos fiscales tomados. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, y aprovechar de agradecer también el trabajo conjunto que hace todo el gobierno a través de la delegación presidencial y la colaboración de Carabineros, que permitió despejar con rapidez este lugar. Gracias, ministra. Buen día.